Continuamos en nuestra capacitación de la norma 015 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde venimos hablando de las condiciones térmicas elevadas o abatidas, las condiciones de seguridad que se deben de implementar en el centro de trabajo. A continuación, en nuestro bloque número 3, vamos a hablar de reconocimiento, evaluación, control y límites. Soy el instructor licenciado Jesús Campos. Te doy la bienvenida y continuemos. En este bloque vamos a hablar de los propósitos como primer punto de nuestra norma. Uno de ellos es garantizar la seguridad y salud frente a las condiciones térmicas extremas que se presenten en los centros de trabajo, así como también identificar y evaluar, controlar las fuentes de calor y frío en nuestro entorno laboral. Establecer límites claros para proteger al personal expuesto. En el reconocimiento, la identificación de las fuentes térmicas son muy importantes. Especificar si el área tiene ventilación natural o artificial. Crear un plano del centro de trabajo señalando las fuentes generadoras de estas condiciones térmicas extremas. En el reconocimiento número 2, vamos a hablar del registro del personal ocupacionalmente expuesto en esas actividades de exposición a estas condiciones térmicas. Listar áreas, puestos de trabajo, tiempo y frecuencia de exposición es muy importante para identificar no solo los riesgos, sino ya los niveles de riesgos y las áreas donde se encuentran estos niveles de riesgo. Describir actividades y ciclos laborales para que dentro de esta actividad, en qué momento es el punto más crítico o más vulnerable. Como evaluación número 1, los procedimientos de evaluación son los siguientes. Registrar datos como áreas evaluadas, tiempo y ciclos de exposición, uso de los equipos de protección personal y los controles existentes. Y si hiciera alguno falta, también colocarlos para que estos sean implementados. Medir la temperatura axilar al inicio y término de cada ciclo de exposición en cada uno de los trabajadores. En nuestra evaluación número 2, los registros adicionales que se deben de contemplar son los siguientes. Detallar características del equipo de medición como su marca, su modelo y la calibración de funcionamiento que está establecido. Asegurar que los datos sean firmados por el evaluador autorizado para que se convierta en un documento oficial y con la garantía que pide la norma. En el control número 1 vamos a hablar de las medidas de control inicial en primer punto. Tener en cuenta las características fisiológicas del personal, el régimen de trabajo y las condiciones climáticas del entorno laboral. En caso de que ocurriera algo no deseado, aplicar acciones preventivas inmediatas si los límites máximos permisibles son superados. Procedimientos en casos críticos que se pudieran presentar. Las acciones inmediatas a tomar en cuenta. Primero, retirar al trabajador si la temperatura corporal sea mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, temperatura axilar. Someterlo a una vigilancia médica hasta su recuperación o decisión de transporte a un centro médico especializado. Como control 2, vamos a hablar de la climatización detallada que cada uno de los trabajadores debe de seguir de acuerdo a las temperaturas de exposición. Para nuevos trabajadores, en su día 1, el 50% de exposición total permisible de su jornada laboral, que está contemplada en 8 horas, el 50% deberá el trabajador de estar expuesto, no más, porque hay que ir aclimatando el cuerpo del trabajador para que no tenga choques térmicos. Estos también deben de ser incrementados diariamente del 10% hasta alcanzar el 100% en el día 6. Quiere decir que en el segundo día el 60% de exposición
En el tercer día, el 70% de exposición, hasta llegar al sexto día, que será el 100% de exposición en su ambiente de trabajo. Ahora bien, para reincorporados, tras 9 días de ausencia, su forma de aclimatizar al trabajador a las temperaturas será la siguiente. En el primer día será igual del 50% de exposición y esto se irá incrementando hasta alcanzar el 100% en 4 días. Quiere decir que el primero es el 50% y los siguientes 3 días deben de ir incrementando hasta que el tercero, que vendría siendo el cuarto total, ya tuviese el 100%. Como control número 3, la exposición momentánea, que se puede presentar por inspección, por una reparación express, por una supervisión o porque las características de la temperatura no permiten más tiempo de exposición. En áreas con un índice de temperatura de globo bulbo húmedo mayor a 32.2 grados centígrados, permitir solamente exposiciones momentáneas con protección adecuada y supervisión constante. Nunca un solo trabajador debe de ingresar y siempre más personas deben de tener el conocimiento de los trabajadores que están en los lugares donde las temperaturas son elevadas. Vamos a establecer que en las áreas con un índice de viento frío menor a menos 57 grados centígrados, usar equipos que aísle completamente al trabajador, ya que son temperaturas de mucho peligro. Incluir sistemas de calentamiento de aire bajo la ropa, con medidas de seguridad para la no electrocución. Los límites máximos permisibles. Clasificación 1. Las condiciones térmicas elevadas a continuación. En la tabla número 1 que establece la norma, vamos a encontrar temperaturas entre 30 grados centígrados y 32 grados centígrados que se establecen los porcentajes de recuperación según el régimen de trabajo ligero, moderado o pesado, como está mencionado en nuestra tabla número 1. Los límites máximos permisibles, clasificación 2, que nos habla de las condiciones térmicas abatidas, son las siguientes. Nuestra norma nos proporciona la tabla número 2, donde nos menciona los límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas abatidas. Se mencionan las temperaturas en grados centígrados desde 0 a 18 para una exposición de 8 horas, siempre con equipo de protección personal adecuado al nivel de riesgos. Menores de menos 18 grados a menos 34 grados, solamente 4 horas, sujetos a periodos continuos máximos de exposición de 1 hora. Después de cada exposición se debe de tener un tiempo de no exposición al menos igual al tiempo de exposición. Para no confundir, son 4 horas, pero estas solamente podrán ser utilizadas en periodos continuos de 1 hora, hasta acumular las 4 horas de exposición a este tipo de temperaturas. Menores de menos 34 grados a menos 57 grados centígrados. Solamente el tiempo de exposición es de 1 hora, sujeto a periodos continuos máximos de 30 minutos. Quiere decir que en la jornada laboral de 8 horas solamente podrá ingresar en 2 ocasiones por 30 minutos o en más, siempre y cuando sean menos minutos y el total de todas ellas sea de 1 hora en una jornada laboral de 8 horas. Y cuando hablamos menores, las temperaturas de menos 57 grados centígrados, solamente podrá ser el trabajador expuesto 5 minutos en su jornada laboral, ya que es un peligro muy inminente la temperatura y la exposición no debe de pasar este tiempo. Las consideraciones que debemos de tener en los factores a evaluar son las siguientes. Nivel de exposición térmica. Y además, ¿qué parte del cuerpo es el que está siendo expuesto en mayor medida a este nivel de exposición térmica? El régimen y frecuencia de trabajo. Exposiciones de 5, de 10, de 15 minutos, de 30 minutos o de 1 hora de manera continua, de acuerdo a la temperatura, es muy importante
que esté establecido para que nunca ningún trabajador o supervisor rompa este régimen de trabajo. Las características del lugar y el proceso de trabajo o el proceso laboral que se está desempeñando. A continuación vamos a hablar del uso de los equipos de medición, los requisitos técnicos que se deben de tomar en cuenta, lo que nos establece nuestra norma. Primero, certificar la calibración de los instrumentos conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Registrar la marca y modelo, así como el número de serie del equipo y número TAC asignado por la empresa. Como conclusión de nuestro bloque, es importante establecer el cumplimiento de los límites máximos permisibles para proteger a los trabajadores y mejorar las condiciones laborales. De igual manera, identificar y evaluar, así como controlar adecuadamente todas estas actividades son clave para garantizar la salud y la seguridad del personal expuesto. Soy el licenciado Jesús Campos. Te invito a que presentes tu evaluación. Vuelvas a ver el video si tienes alguna duda o quieras mejorar tu calificación. Descarga la documentación que se anexa en este bloque y vayas por la calificación que quieres. Nos vemos en el siguiente bloque.